Muertas. Sí, Sí. el director. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi Señor, el Rey, Señor de mi vida. Yo te doy gracias, Padre amado, por una oportunidad más también para servirte, mi Dios. Padre, te pedimos que esta noche seas tú en medio de nosotros, Señor, instruyéndonos, dándonos tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, mi Dios, dándonos revelación y discernimiento de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasee libremente por este lugar, inundando cada rincón de esta casa, cada puerta, cada ventana. También inundando y limpiando todos los aires, la transmisión, el canal por donde está siendo transmitido, Periscopio, Facebook, YouTube. Señor, que cada persona que reciba esta palabra y reciba esta revelación, Señor, tenga el discernimiento, Padre, que solo el Espíritu Santo puede dar. Y la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por este entrenamiento. Gracias, Señor, porque nos estás preparando, Padre amado, para los tiempos que se avecinan, Señor, porque somos ese remanente que tú has escogido, mi Dios. Y las personas que nos están viendo a través del Internet forman parte de ese remanente que también ha sido escogido, Señor, para recibir esta revelación. Y esta no es una nueva revelación, esto ha estado todo el tiempo allí en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero como le dijo el ángel al profeta Daniel, le dijo: escribe la visión y séllala hasta el tiempo del fin. Estas son las visiones y estas son las revelaciones y las profecías que estaban destinadas para ser reveladas solamente en el tiempo del fin. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este grupo. Gracias, Padre, por las personas que nos están viendo por el Internet, Señor. Gracias por esta clase, por una oportunidad para servirte, mi Dios. Danos revelación y discernimiento, Padre amado. Y a ti, Jesús, toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Porque por ti hacemos todo lo que hacemos, Jesús. Gracias te damos. En el preciosísimo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hacer como un pequeño, un resumen rapidito. No me voy a ir muy atrás porque lamentablemente pues no disponemos de mucho tiempo. Pero sí quería... Hoy estamos retomando la clase de hace 2 semanas donde estuvimos hablando de lo que es la historia de los gigantes. Obviamente nosotros ya tenemos varias semanas viendo todo lo que es la teoría, o mejor dicho, Génesis 6:1-4, donde nos habla de que había gigantes en la tierra para aquel entonces, y cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron gigantes. Vimos todas las cuestiones que avalan, o todos los libros y los libros históricos y todos los estudiosos que aparte de la Biblia avalan la teoría la teoría de que los hijos de Dios son los ángeles y las hijas de los hombres son obviamente pues las humanas, las mujeres humanas. ¿Okay? Vimos cuando la Iglesia Católica eliminó el libro de Enoch. Vimos cuando San Agustín fue el que vino con la nueva teoría de que los hijos de Dios eran los hijos de Seth y las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Vimos también que esto no tiene ningún asidero bíblico, ¿okay? Que no tiene ninguna base bíblica para determinar eso, ¿okay? Y obviamente pues al final, si los hijos de Caín y las hijas de Abel o de Seth se casaron y tuvieron hijos, ¿cuál era el motivo para que estos fuesen gigantes? ¿Ok? Entonces, obviamente, pues en este punto nosotros citamos varios versículos bíblicos que nos hablan de la existencia de gigantes en la tierra. Vimos que en Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Deuteronomio 2:11 dice: por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas.
Deuteronomio 2:20 dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban someos. Deuteronomio 3:11 dice, porque únicamente Og de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Deuteronomio 3:13 dice, y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes. Segunda de Samuel 21:16 dice, Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Segunda de Samuel 21:18 dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segunda de Samuel 21:20 dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Segunda de Samuel 21:22, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Primera de Crónicas 24, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Primera de Crónicas 26 dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en los pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Primera de Crónica 28, estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Ahí tenemos una serie de versículos bíblicos que obviamente no dejan lugar a duda a que efectivamente en aquellos tiempos habían gigantes en la tierra. Una de las características de estos gigantes era que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, es decir, 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies para un total de 24. El diccionario bíblico de Smith nos habla de los refaín. Refaín es un término que se utiliza para agrupar toda la raza de gigantes. La palabra hebrea que se utiliza tiene 2 significados distintos. Uno, refaín, que se usa para comprender todas las razas de gigantes de los cananeos, de los cuales había varias familias. Había refaín al otro lado del Jordán, en Astarot Camaín, en el tiempo de Abraham. Lo vemos en Génesis 14:5. También algunos en el tiempo de Moisés, o el rey de Basán, era de los gigantes. En el tiempo de Josué, algunos de sus descendientes habitaron en la tierra de Canaán. Eso lo vemos en Josué 12:4 y 17:15. Y oímos de ellos en el tiempo de David en la ciudad de Gat. O sea que aquí vemos desde Abraham hasta David la existencia de gigantes. ¿Ok? El gigante Goliat y otros eran los restos de los gigantes de la familia afín de Anak. Su magnitud y fuerza a menudo se habla en las escrituras y parece que han sobresalido en violencia y en crímenes. Y el segundo concepto de refaín es el que vemos en los estudios más recientes, donde también se considera a los residentes de los infiernos. Como ahí hay algo que hay que estudiar. Entonces, posibles ejemplos de este uso aparece como sombras, espíritus o muertos en varias traducciones de la Biblia. Y ya van a ver por qué yo hago que digo que hay algo que debe ser estudiado aquí. ¿Ok? En varias traducciones. Vemos en Isaías 14:9, 26:14, 26:19, Salmo 88:11, Proverbios 2:18, Proverbios 9:18, 21:16, Job 26:5 y posiblemente Segunda de Crónicas 16:12, donde podemos leer refaín, es decir, antepasados muertos. Cabe destacar que no es coincidencia que se use refaín para definir a los gigantes, pero también se usa refaín para hablar de los espíritus, de los muertos o de sombras. ¿Ok? Ahora, mucha gente se pregunta, mucha gente dice, bueno, si existieron los gigantes en la tierra,
¿Por qué no se habla de ellos? Porque no es algo muy popular. Usted le pregunta a cualquier común de los mortales y no tienen ni idea de que hubiera... Pero sí se han encontrado los huesos y todo eso, gente. Sí, Ana, pero no... Que sepan, no. Exacto. Eso se ha mantenido como muy sottovoce, como muy calladito. Nunca se le ha dado promoción, nunca se ha hablado de eso abiertamente. Por eso te digo, tal vez nosotros, los que más o menos conocemos, los que hemos estudiado, los que estamos tal vez ligados de alguna manera y hemos escuchado de eso, pero el común de los mortales allá afuera en la calle nunca ha escuchado hablar de los gigantes ni que habitaron gigantes en la Tierra, porque no es una teoría común ni es algo que se... Entonces, más que fotos y más que, ¿cómo se llama? Fotos de excavaciones, porque hay muchos falsos, muchos, ¿cómo se llama? Cuando maquillan, cuando hacen cosas que no son, que las fotos estas, trucadas. Hay muchas fotos trucadas, que son hoax, lo que llaman aquí, cosas que no son reales. Pero hablan Reales. hablan que son arqueólogos que han encontrado. Claro, pero tú te pones a ver y tú te vas a lo largo de todo tú te pones en el internet y buscas. Y entonces dicen, sí, que un arqueólogo consiguió esto y después entonces hurgas un poquito más y te das cuenta que es un montaje, que es fake. Entonces yo no quise correr el riesgo porque ya me ha pasado anteriormente, cosas que yo tal vez he publicado. Y para publicarlo he usado cualquier foto del internet y alguien sí me ha resultado demostrando que esa foto es mentira, que es un montaje. Entonces yo más que fotos quise traerles lo siguiente. Y esto sí es verdad que esto es innegable. ¿Ok? Para aquellas personas que no nos vieron la semana pasada, porque esto es un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Estos son, ¿cómo se llama cuando le toman la foto a los periódicos? Para los archivos. Documental, no. Microfichas. Microfilms, ya. Estos son microfilms de artículos de los periódicos. Aquí nosotros podemos ver aquí abajo la fecha, mayo 4 de 1908, y estamos hablando del New York Times. Y esto básicamente nos habla de que en Boston, en mayo 3, un señor que estaba haciendo unas excavaciones en México consiguió la osamenta o consiguió 200 esqueletos que medían 8 pies y 11 pulgadas. ¿Ok? Estamos hablando de esqueletos de gigantes. Aquí tenemos también del New York Times, publicado febrero 11 de 1902, ¿ok? Que también nos habla de un descubrimiento en Los Ángeles, California. Dice que cerca de Mesa Rico, al sur de Las Vegas, también a 200 millas, también descubrieron los esqueletos de unos gigantes. Si alguien puede leer ahí cuántos eran y cuánto medían. 12 pies, ahí está. Los huesos que no tenían menos de 12 pies de largo. Entonces, ¿por qué no se ven en los museos así de...? Ya vamos para allá. Mount Builder's Bone. Esto le corté el pedazo de qué periódico era, pero también es igualmente un microfilm, una microficha de un periódico bastante viejo, donde nos habla que también descubrieron la osamenta de York Township, cuando estaban haciendo una autopista. 9 pies. Sí, 9 pies, correcto. ¿Ok? Aquí hay otro. Esto es Towanda Daily Review, el 25 de octubre de 1897. ¿Ok? También vemos aquí 7 pies de alto. Este no era muy grandote. Este sí, definitivamente. Eso no lo va a leer nadie. 9 pies, dice. Y donde imagínense, miren Ese era gigante. Sí, Porque 9 pies, digo yo, hay esos hombres que dicen que son los más altos del mundo y vienen midiendo eso más o menos. Pero son gente con anomalías. Por eso sí, porque las hormonas no le ha funcionado, Exacto. lo que sea.
Pero fíjate tú, Pero ese sí es gigante. 14 a 16 pies. ¿Ok? ¿Por qué razón no vemos estas osamentas expuestas? Porque, por ejemplo, el Museo del Smithsonian, muchas de estas osamentas fueron a tener al Smithsonian, pero el Smithsonian es pro evolucionismo, ellos son anticreacionismo. Entonces cualquier cosa que apoye la Biblia, ellos lo ponen de lado. Y se dice, eso está todavía como con un question mark, porque se dice que un juez ordenó al Smithsonian sacar todos los esqueletos y todas las osamentas de los gigantes que ellos tenían y un montón de cosas que ellos tienen escondidos, que no han sacado al aire, que no han sacado a la luz. Una vez hubo, la verdad es que no recuerdo y no me atrevería a echarles el cuento con mucha propiedad, porque no sé si fue con Amelia Earhart o con el, ¿cómo se llama el primero que cruzó el Atlántico? Lindbergh. Ok, pero parece ser que consiguieron los restos de otro avión que decía que había sido otra persona que había cruzado el Atlántico antes. Ok, y claro, como ellos son los que han expuesto Lindbergh y no sé qué y tal, y tienen todo eso con bombos y platillos, lo otro pues le echaron tierrita. Lo mismo están haciendo con todo esto de los gigantes. Pero sí, todas estas osamentas que fueron encontradas a lo largo de todos los Estados Unidos, construyendo autopistas, construyendo ferrocarriles, etcétera, 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 fueron a tener al Smithsonian y nunca han sido sacados a la luz. Este fue en Turquía, Ya. en el Éufrates, el Valle del Éufrates. El Valle del Éufrates, ya. Y obviamente yo me imagino que allá deben haber habido gigantes más grandes, ¿okay? Porque eran la primera generación de gigantes, los que tal vez a través de Iceland es que se llama la parte de arriba cuando cruzas por el Polo Norte. Iceland. Vinieron a tener aquí a los Estados Unidos, ¿ok? Y dicho sea de paso, lo que pasa es que yo no me quise extender mucho allí, pero hay muchas historias que lo tratan como que si fuese mitología o fuesen cuentos de los indios de aquí de los Estados Unidos, que hablan de una raza de gigantes. Todos ellos tienen cuentos e historias de gigantes. Pero bueno, no me iba a meter con eso porque si no, nos iba a tomar toda la vida. Pero seguimos. Entonces, ahora vamos. Esto fue lo que yo me adelanté cuando en la primera clase, hace como 3 o 4 clases, les conté de esto. Porque, ¿qué pasa? Cuando Dios le dice a Noé, porque después de todo esto de los gigantes, dice que se multiplicó la maldad en la tierra, esta es mi Biblia, ¿ok? Y vamos un momentico a Génesis 6. Aquí está, en el 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Ok? Entonces dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y dice entonces que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y Noé caminó con Dios. Cuando Dios le dice a Noé, constrúyete un arca, y vas a meter tantos animales, tanto de esto, tanto aquello, no sé qué, y tus 3 hijos y tu esposa, ¿ok? Porque tú eres perfecto en todas tus generaciones. Vamos a desglosar eso, porque hay mucha gente, y eso es lo que yo le digo y a todas las personas que nos están siguiendo hoy por internet, cuando dicen perfecto, ¿por qué le dice a Noé que era perfecto? ¿Porque Noé era piadoso? ¿Porque Noé hacía sacrificios? ¿Porque Noé no había pecado? ¿por qué Dios le dice a Noé que era perfecto? Vámonos a la palabra hebrea.
que significa perfecto. Y esa palabra es también, ¿ok? Es la misma palabra que se utiliza para el cordero del sacrificio. Entonces, el cordero del sacrificio, obviamente no estamos hablando de sin pecado, estamos hablando de sin mancha, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la palabra hebrea tamín? Estamos hablando de que es perfecto, completo, entero, sano, saludable, en buen estado, comestible, irreprochable, inocente y que tiene integridad. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues, Noé no era comestible. Está bien, se puede haber tenido que tener integridad. Ah, sí, bueno, tú eres el único saludable y en buen estado, que estás completo y entero. Pero ustedes saben, esta palabra tamín o tamín también significa que no ha sido alterado. ¿Ok? Que en su naturaleza básica, no ha sido alterado. Ahora vamos a ver la palabra. ¿Ah? Su naturaleza genética. En su naturaleza. Vamos a darlo hasta ahí. Ah. Porque entonces él le dice, tú eres perfecto en todas tus generaciones. La palabra que se usa para generaciones viene del griego genea. ¿Y genea qué significa? Engendrado, lo que ha sido engendrado los hombres de una misma población o familia, las varias filas de descendencia natural, los miembros sucesivos de una genealogía, un grupo de hombres muy parecidos entre sí en dotaciones, cualidades y carácter. Pero ¿cuál es la etimología? ¿Cuál es la raíz, la base de esta palabra? Del alemán gen, que fue acuñada por Wilhelm Ludwig Johansen y viene del griego antiguo genea, que ya vimos que significa generación, descendencia, pero es la raíz de la palabra genes o genética. ¿Ok? Entonces, cuando en Génesis 17:1, Dios le dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces mucha gente, muchos estudiosos aseveran que se refería única y exclusivamente a la moralidad, es decir, sin mancha moral. Pero ¿qué hay del uso que se le da para calificar a los animales para el sacrificio? O sea, cuando tú hablas de tamín, tú no puedes hablar de moralidad, porque estás hablando también que ese es el término que se utiliza para los animales para el sacrificio. Entonces en Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Ok? Está hablando del animal para el sacrificio. Cuando dice sin defecto, es esa palabra también. En Éxodo 29:1 dice, y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Entonces lo traducen normalmente como sin error o perfecto, pero más de la mitad de las veces que aparece en la escritura se utiliza para describir el animal para el sacrificio. Entonces, permítanme asegurarles que no hay animal en la tierra que sea sin error y perfecto. ¿Ok? Para ser perfecto para un sacrificio, el animal solo tiene que estar sin mancha ni defecto. Entonces, si nosotros vamos un momento a un diccionario secular, es decir, un diccionario no bíblico, esto nos agrega una variación al significado de la palabra también, que significa lo que les decía anteriormente, no alterado, que no ha sido alterado. En su significado inmediato, el término no hace referencia a ninguna perfección de orden moral o espiritual, ¿ok? Entonces, de ahí nosotros debemos entender que por perfecto aplicado a Noé, nos está hablando de una perfección física, ¿ok? Porque haciendo referencia a que él y sus hijos se encontraban puros genéticamente. ¿Me expliqué hasta ahora? Sí, ok. Espero que me hayan entendido las personas que nos están viendo. Sí, porque nosotros ya ese tema lo habíamos manejado. Sí, ya lo habíamos visto. Entonces, pero quiero que quede bien claro para las personas que nos están viendo que bíblicamente hablando,
si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra tamín, la palabra no es usada para, ¿cómo se llama? La mayoría de las veces, más del 50% de las veces que esa palabra se usa, no se usa para designar una perfección ni moral ni espiritual. Porque los animales no pueden ser moralmente perfectos ni espiritualmente perfectos. Hay diccionarios bíblicos y diccionarios seculares donde nosotros vemos que uno de los significados de esa palabra tamín también nos dice o nos habla de algo no alterado, de algo que no ha sido alterado. Y lo otro, déjame ir un momentico atrás, que es lo otro que nos dice. Y obviamente, pues, no hay animal perfecto, ni siquiera en lo moral, obviamente ni en lo moral ni en lo espiritual, y cuando hablamos de un animal perfecto, es un animal que no ha sido... sí. El animal solo tiene que estar sin mancha y sin defecto. ¿Ok? Entonces, este verso pareciera indicar que el árbol genealógico de Noé no tenía imperfecciones. ¿Ok? Entonces, esto acontece justamente antes de los versos donde algo extraño está pasando, después, con los ángeles caídos, que crearon una forma de híbrido. ¿Ok? Pero Noé no tenía imperfecciones en sus generaciones. Y esa es una de las razones que Dios escogió a Noé y a sus 3 hijos y esposas para empezar de nuevo. Es decir, resumiendo, Dios le dice a Noé, recoge tus matules, te montas en el barquito con todos los animales, porque tanto tú como tus hijos son no alterados genéticamente. El propósito del diluvio o de la inundación no fue solamente porque había pecado en la tierra, que sí lo había, ¿ok? Y eso es mencionado. Pero si el pecado trae diluvio, será mejor que comencemos a construir otra arca, porque entonces viene otro diluvio. ¿Qué pasa? Esto demuestra que hay algo mucho más profundo allí. Y entonces nos vamos a ir a un versículo que ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero desde otro punto de vista, que es 2 de Pedro 2, del 4 al 5. Porque dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y esto es la palabra, acuérdense que aquí estamos hablando de tártaro, ¿ok? Lo que pasa es que lo mal traduce como infierno, pero sino que arrojándolos a tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. O sea que aquí Pedro está haciendo una conexión bien clara. En el mismo versículo, o en los mismos versículos donde él dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice también que no perdonó al viejo mundo, sino que salvó solo a Noé. En otras palabras, Pedro relaciona este evento a los días de Noé. Es decir, que esto no solamente nos confirma Génesis 6, sino que lo relaciona con los días de Noé. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ok. Seguimos. Otra cosa que nosotros ya vimos anteriormente, pero que yo he querido traer hoy para refrescar, ¿ok? Porque es bien importante para lo que vamos a ver. Ya nosotros sabemos que hubo una raza de gigantes, que cuando Dios exterminó al mundo, lo exterminó no solamente porque habían pecado y maldad en la tierra, ¿ok? Sino dice que toda carne se corrompió. Y en 2 de Pedro vemos que él envió el diluvio, que mandó a esos ángeles a Tártaro, que es una prisión de oscuridad, y que no perdonó tampoco al mundo de aquel entonces. Esta es la otra parte que yo he querido refrescar hoy la memoria, porque a veces se nos olvida. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Ahorita estamos entrando ya a la parte de la clase de quiénes son los demonios. Vamos a identificar quiénes son y de dónde vienen. Pero primero que nada vamos a ver que
Dios creó un lugar de reclusión para cada creación que muere. Yo puse aquí que muere sin Dios, pero en realidad creo que es para cada creación que muere. Bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Primero nosotros tenemos el infierno. No todas las partes donde se traduce como infierno realmente se habla de infierno. Como por ejemplo, en 2 de Pedro, lo acabamos de ver, la palabra usada es tártaro. Y tártaro no traduce infierno. Entonces, el infierno, lo vemos que las dos palabras usadas para infierno es Seol o el Hades. ¿Ok? Entonces, los judíos llaman Seol al lugar donde se dirigían todos los muertos, bienaventurados o no. ¿Ok? Y eso lo vemos en Eclesiastés 9, versículo 3 y versículo 10. Entonces, el patriarca que moría era unido a su pueblo. Eso lo vemos en Génesis 25:8. Samuel afirma que a Saúl y a sus hijos que al día siguiente ellos estarían donde él se encontraba. David, llorando a su hijo, dijo que él se reuniría con su pequeño con su pequeño. Eso lo vemos en 2 de Samuel 12:23. Al morir, el rey durmió con su padre. Se hablaba de descender al Seol, ¿okay? Como si estuviera cerca de la tumba o como si los cuerpos fueran depositados allí. Entonces, en el periodo precedente a lo que es la primera venida de Jesucristo, los judíos distinguían en el Seol hebreo, habían dos partes. Uno era un lugar para los impíos, que ellos iban a ser allá atormentados, y otro, ese se llamaba Seol, y el otro que era para los bienaventurados o para los buenos, por llamarlo de alguna manera, que era el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús está echando el cuento que dice, ya había un hombre, ¿cómo se llama?, que tenía mucho dinero y estaba en el Seol y Lázaro estaba en el seno de Abraham, y entonces el hombre dijo, mira, dile a Lázaro que me dé agua, y Dios le dijo, ni tú puedes pasar de aquí para allá, ni Lázaro puede pasar de allá para acá. Entonces, bueno, dile a Lázaro que vaya a donde mi familia y le predique y le diga para que ellos no vengan a este mismo lugar de sufrimiento donde estoy yo. Y Dios le dijo, tampoco, porque el que viene para acá no se puede regresar para allá abajo. ¿Ok? Entonces ahí dice que estaba el hombre rico, estaba en el Seol, y que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. El mismo Jesús, bueno, ya eso se los acabo de contar. Ok, este lugar de tormento es un encarcelamiento previo, esperará allí la resurrección de los impíos, el juicio final y la reclusión eterna. Ok, lo último sí. Los comentaristas creen que en su glorificación, y de esto habla la Biblia, Cristo liberó del Seol a los muertos creyentes y los llevó con él mismo al cielo. Cuando la palabra de Dios dice que él descendió al Seol, ¿ok? Y estuvo allí 3 días. Y se trajo cautiva la cautividad, es que él rescató de allí a los creyentes, a las personas que estaban tanto en el seno de Abraham, y yo me imagino que también aquellos que no fueron piadosos durante su vida, pero que realmente para ir al cielo o ir al infierno la única diferencia está creer en Cristo, no. Entonces él fue, se les presentó, les dijo, aquí estoy yo, el que crea se viene conmigo, el que no crea se queda aquí esperando el juicio final. ¿Ok? Entonces, el hecho es que desde entonces todos los que mueren en la fe, en lugar de descender a la morada de los muertos, van directamente a la presencia de Dios. O sea, los que mueren creyendo en Cristo. ¿Ok? Así Pablo prefiere morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. La muerte viene a ser para nosotros ganancia, de hecho, deja de ser muerte como tal. Siendo que el Seol o morada de los muertos no es nada más que una cosa provisional, dejará de existir en el momento del juicio final. Porque entonces los que están allí esperando juicio final, cuando ya pase lo del juicio final y la gente sea sacada de ahí, va a ser echada en el lago de fuego, ya el Seol deja de existir. Entonces eso es el Seol, o el infierno, o el Hades. ¿Estamos claros? Sí. Luego tenemos el abismo. El abismo viene de la palabra griega abisos, que es el pozo sin fondo.
¿ok? Significa hondura o profundidad. Es el lugar de reclusión de los demonios, que no son los ángeles de Satanás, sino una clase de espíritus desencarnados, aunque algunos estudiosos lo explican, como los espíritus desencarnados de los habitantes de la tierra en la era preadámica. Yo no he debido tocar este punto aquí. Nosotros más adelante vamos a ver la teoría del gap. ¿Ok? Hay una teoría que habla de una brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Dentro de esa teoría hay una subteoría que habla de una raza preadámica. Esta raza preadámica no tiene mucho fundamento bíblico, ¿ok? Sin embargo, la vamos a estudiar, ¿ok? Pero entonces, otros eruditos explican por qué es considerado el lugar de reclusión de los espíritus de los nefilim. Los nefilim son los gigantes que acabamos de ver, ¿ok? Entonces, cuando Cristo, y esto quiero que lo tengan ustedes bien presente, cuando Cristo echó la legión de los demonios del endemoniado gadareno, estos le rogaron y le dijeron que no los echara en el abismo, ¿ok? Que no los echara, y eso lo vemos en Lucas 8, del 26 al 36. Vamos a ver un momentico rapidito si buscamos aquí a Lucas 8. Mateo, Marcos, Lucas 8. Ok, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropas ni moraba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Eso está en el versículo 31. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Dónde está el versículo que yo estoy queriendo? Ok. En Mateo 29, 8:29, que hace referencia a este mismo hecho, dice: y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús sencillamente los dejó salir y los dejó irse al hato de cerdos. ¿Ok? Los mismos demonios le están diciendo a Jesús: todavía no es nuestro tiempo. O sea que Jesús no podía enviarlos directamente a ningún lado. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Seguimos. Por eso es que los judíos no comen cerdo. Yep. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece, especialmente en el Apocalipsis, donde vemos que el abismo es el lugar donde los poderes satánicos están encerrados. Su castigo posterior será el lago de fuego. Déjame brincarme esto porque quiero llegar directamente al punto. Ok, aquí estoy citando todos los versículos del Apocalipsis que hablan del abismo. Dice que durante el milenio Satanás será confinado al abismo, ¿ok? Eso lo vemos en el Apocalipsis 20, versículo 1 y versículo 3, quedando imposibilitado totalmente de engañar y actuar. Entonces, antes del milenio de oro, como lo vimos en el libro del Apocalipsis, cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, saben que Satanás va a ser atado durante estos 1000 años, que no va a poder operar en la tierra, ni va a poder tentar ni atacar. ¿Dónde va a ser enviado Satanás? Al abismo. ¿Okay? Los demonios durante ese tiempo también van a ser
atados y van a ser enviados también a este lugar. Entonces por eso es que en Mateo estos demonios le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Qué pasa? Antes de tiempo. Porque ellos saben que tienen todo este tiempo para hacer de las suyas, ¿ok?, libres, hasta que sean atados y sean enviados al abismo, ¿ok? Entonces el abismo efectivamente va a ser el lugar de reclusión temporal de Satanás y los demonios, pero va a ser temporal, solamente durante estos 1000 años, hasta que después entonces vayamos al gran juicio del trono blanco y todos sean echados en el lago de fuego y azufre. Ahí es donde van a tener todos: Satanás, los demonios, la bestia, ¿cómo se llama?, el falso profeta, y todos los impíos, todos los que al final de todo ese tiempo no hayan aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Luego tenemos Tártaro. Entonces ya vimos el infierno, que es el Seol o el Hades. El abismo. El Seol, que está dividido en el Seol y el seno de Abraham o el paraíso. Vimos el abismo, ahora estamos viendo Tártaros. Tártaros es la prisión de los ángeles caídos. Tártaro viene de la palabra griega tartaró, que se utiliza una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Y es en este versículo que acabamos de ver, segunda de Pedro 2:4, donde dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces los que murieron sin Cristo en la época antes de Jesús están en el Seol. Los que mueren sin Cristo después de Jesús están en el infierno o en el Hades. El abismo está reservado para Satanás y sus demonios durante el milenio. Tártaro es la prisión de los ángeles caídos, de los que no guardaron su morada, como dice Judas, ¿ok?, sino que pecaron. Entonces Dios no los perdonó y fueron arrojados a estas prisiones de oscuridad que se llaman Tártaro. En ese lugar ellos van a estar esperando el juicio final. La mayoría de las versiones en inglés o español traducen esta palabra como infierno, pero de acuerdo a la mitología griega, y ahí vamos a otra fuente que no es solamente la Biblia, ¿ok? Acuérdense lo que siempre le he dicho, las personas que nos están viendo nuevos por internet, nuestra única fuente es la Biblia, pero usamos fuentes alternas para confirmar la palabra de Dios. Entonces, lo que es la traducción, la mitología griega, nos habla del latín tártaros, y del griego antiguo tártaro, que significa o es traducido como un profundo abismo, usado como mazmorra de sufrimiento y una prisión, ¿para quiénes? Para los titanes. Estamos hablando de mitología griega. Y ya en el pasado nosotros hemos visto que los titanes era esta famosa raza de poderosos dioses que eran mitad dios y mitad humano, o que eran el resultado de la unión entre un semidios y una humana, ¿ok? Y que gobernaron durante lo que ellos llaman la legendaria Edad de Oro. Entonces ellos se encontraban bajo el inframundo, es decir, subterráneamente, tan profundo como Gea, que es la tierra, y Ponto, que es el mar. Y luego tenemos el último lugar, que es el lago de fuego o infierno final, que lo llaman el Gehenna, ¿ok? El lago de fuego es un símbolo de destrucción eterna, ¿ok? Y allí, por supuesto, nada tiene que ver con lo que la Biblia llama infierno, sino que la Biblia dice claramente que el lago de fuego significa la muerte segunda. Es el tipo de muerte que se menciona en la Biblia, que es el que sufrimos por culpa del pecado de Adán. De este tipo de muerte se resucita y Dios la eliminará en su debido tiempo. Ok, no, esto me lo brinco. Todas las referencias a Gehenna, excepto Santiago 3:6, son de los labios de Cristo mismo. Y hay un énfasis obvio
en el castigo para los malos después de la muerte, considerado eterno. Porque este castigo es eterno. El término Gehenna se deriva del valle de Hinnom, tradicionalmente considerado por los judíos como el lugar del castigo final de los impíos. Pero básicamente lo que yo quiero significar es que Gehenna es justamente el infierno final. No quiero llegar aquí todavía. Es el infierno final, que es lo que llamamos el lago de fuego y azufre. Al final de los 1000 años, la gente va a resucitar para el juicio, ¿ok? Y ahí van a ser juzgados todos, maromeros y payasos. Tanto los ángeles, Satanás, los no creyentes, los ángeles caídos, los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos van a ser echados en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué yo he querido hacer esta recapitulación? Nosotros ya una vez vimos esta clase, no sé si tú ya estabas con nosotros cuando la tuvimos. Creo que sí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué quiero hacer yo esta recapitulación de los lugares que Dios ha ideado o que ha creado, para usar un término más apropiado, para todas las diferentes creaciones de Dios? Porque de todos estos que nosotros hemos visto, ¿quiénes son los únicos espíritus desencarnados que aún cuando antes del milenio serán encerrados en el abismo, conjuntamente por Satanás, por un periodo de tiempo de 1000 años? No tienen un lugar de reclusión. Los seres humanos antes de Cristo, Seol, o seno de Abraham. Los seres humanos después de Cristo, infierno. ¿Qué más vimos? Tártaros. El abismo. Ajá, Tártaros. Los ángeles caídos que pecaron fueron enviados a Tártaro. El abismo va a ser el lugar de reclusión temporal de Satanás y sus demonios antes de el juicio final. ¿Qué quiero decir con todo esto? Los ángeles tienen un lugar de reclusión. Los seres humanos tienen un lugar de reclusión. Pero hay una raza que no son ni ángeles ni son humanos, que son los Nefilim. Son los hijos de los ángeles con las mujeres. ¿Ok? Son estos demonios que le dijeron a Jesús: vienes a atormentarnos antes de tiempo. So, Jesús, siendo Jesús, no los pudo encerrar. Los echó a un hato de cerdo y dejó que se despeñaran. Pero ellos de ahí volvieron a buscar encarnarse en cualquier otra persona. So, los espíritus de los Nefilim no tienen un lugar de reclusión. Van a ser recluidos en el milenio. Van a ir ¿cómo se llama? Al abismo. Pero por eso es que ellos le dicen a Jesús: no nos atormentes antes de tiempo. No vengas tú sabes, antes de tiempo. Esos son los demonios que están vagando por el mundo, atormentando a la gente. Porque no tienen un lugar de reclusión. Entonces yo he querido hacer toda esta, ¿cómo se llama? Explicación que hemos estado teniendo durante las últimas 2 semanas, es sencillamente para demostrar que los demonios son los espíritus de los Nefilim. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen un lugar de reclusión. Pero si ya sabemos cuáles son, ¿por qué no se atacan directamente a esos? Cuando una iglesia hay y sabiendo que esos son, porque no dice espíritus de Nefilim afuera y Anita, porque ¿qué pasa? Que todavía tenemos gente predicando que los ángeles no tuvieron relaciones con las mujeres. Todavía tenemos gente predicando que los ángeles no tienen sexo. Todavía tenemos gente predicando que ese tema les resulta álgido, les molesta, no les gusta, les da escozor. ¿Ok? Mientras nosotros tengamos gente predicando que los ángeles no tienen sexo, no vamos a identificar quiénes son los demonios. Por eso fue que el Señor me dijo, no más de lo mismo. No podemos hacer una ¿cómo se llama? Ya te lo pagué, Nayita. No podemos hacer una clase de guerra espiritual sin saber contra qué estamos peleando. Sí, correcto. Pero entonces, inclusive, te digo más, nosotros tenemos iglesias que dicen que los demonios no existen. Oh my God. Tenemos iglesias que dicen, un cristiano no puede ser
poseído. Obviamente un cristiano no puede ser poseído, pero pueden ser atormentados y pueden ser influenciados. Oh, pero no, eso es imposible porque... Ajá, pero es que hay cristianos que le abren la puerta a los demonios. Entonces yo he sabido de cristianos que hacen brujería, cristianos que juegan la ouija, cristianos que, tú sabes, exacto, todo eso sabiendo, y las cosas que hacen sin saber, ni hablar entonces de los pecados. Exactamente. Entonces tienes los pecados que abren puertas, tienes los demonios generacionales, tienes tienes demonios de droga, de alcohol, demonios familiares, generacionales. Todo eso. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el tatarabuelo hacía esto. Y ese demonio estaba pegado a la familia. Y el tatarabuelo le dio derecho legal para hacer lo que estaba haciendo. Y cuando el tatarabuelo se murió, el demonio se quedó por ahí andando. Y entonces, como hay esa propensión a hacer eso, el demonio tentó al hijo del viejo, y el hijo cayó en el mismo pecado. ¡Wukiti! Le abrió la puerta y ahí se coló. Y siguió pasando de generación en generación. Entonces está en nosotros romper esa cadena. Pero ¿cómo lo rompes si nadie te lo dice? Entonces ahí está el detalle. Porque si ya se conocen que esos son, ¿cómo es que no Claro. se utiliza eso para quitar y romper esas cadenas? Porque nadie, ¿cómo van a saber si no hay quien les predique? Eso también requiere mucho estudio. Estudio, y requiere también, o sea, no solamente estudio y conocimiento, requiere que alguien, como por ejemplo, o sea, yo no voy a decir como yo, pero alguien que le indique a la gente, mira, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando. Y en tu generación, bueno, mira, María Elena, lo que pasa es que en mi familia hay una larga historia de alcoholismo. Bueno, hay un demonio de alcoholismo pegado a los hombres de tu generación. En ti está decir, no más, hasta aquí, yo corto. Pero entonces, ¿cómo vas a cortar si realmente no sabes lo que te está pasando? No sabes que hay un demonio que se transmite de generación en generación hasta la cuarta generación, hasta la tercera y cuarta generación, que es lo que te está, empujando e impulsando a ese vicio de alcohol, por ejemplo. Entonces, no, hay pastores por ahí diciendo, no, eso no existe, eso es mentira. O eso es pecado. Sí, vale, es pecado, pero ten la misericordia de estudiar y de decirle a una persona, ese pecado te está persiguiendo por esto, por esto, por esto y por esto. Tú tienes que tomar la decisión de apartarte de eso, pero te va a ser mucho más fácil cuando tú vas delante de la corte celestial y delante del trono de la gracia y denuncias al ladrón que ha estado tratando de robarte, y entonces eres libre a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que yo digo. Tú sabes, en mi familia había un demonio generacional del vicio del cigarrillo que no nos dejaba, que a mí no me dejaba para nada. Cuando yo logré identificar, claro, yo estuve de rodillas clamándole 3 horas, 4 horas al Señor que me ayudara. Pero ahí el Señor me liberó. O sea, no es que, oh sí, tienes que dejar de fumar, eso era un vicio que me comía, que me carcomía. Sola no lo hubiera podido lograr nunca. Pero Dios, Jesús me libertó. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajar con las personas. Sí, hay que trabajar con las personas. Mire, mi amigo, mi hermano, usted tiene que dejar de pecar. Pero hay que liberar también. No de balde la palabra de Dios dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para abrir las cárceles a los presos, para traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿Oprimidos por quién? Hechos 10 dice, oprimidos por el diablo, que Jesús andaba por ahí haciendo milagros, sanando y liberando a los oprimidos por el diablo. Los demonios esos que están. Exactamente. Porque además todos están al servicio de este Señor. Entonces, de eso se trata. Vamos a despedir la transmisión, ya tenemos 1 hora. Le damos gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy por el internet. Sean bien bendecidos.
Cualquier persona, cualquier pregunta que usted pueda tener, no dude en hacérmela llegar a través de nuestra página de Facebook, un mensaje privado de Facebook o por nuestro email, shofardemoed@yahoo.com. Yo gustosamente trataré de tenerles la respuesta lo más pronto posible y no se quede con la duda, no se quede tampoco con lo que yo le digo. Estudie, averigüe, investigue y pídale revelación al Espíritu Santo. Yo lo único que les digo, saquemos a Dios de la caja, apartémonos de la religión porque la religión nos aparta de Dios. Así que el Señor les siga dando revelación de su palabra, discernimiento de su palabra y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios los bendiga.